Heracles, casado con Deyanira, se enamoró de Iole, la hija del rey Eurito de Ecalia. Sin embargo, Eurito había rechazado al héroe como yerno, lo que dio origen a un pleito que, al cabo del tiempo, terminó con la toma de Ecalia por parte de Heracles. Este mató a Eurito y sus hijos y se llevó a Iole como concubina al palacio de Traquis, donde estaban alojados él y su esposa. Heracles se trasladó al monte Eta para ofrecer un holocausto de bueyes a Zeus por la victoria en Ecalia. En el palacio, Deyanira observaba la belleza de Iole, pero, aunque comprendía que la muchacha era inocente, no dejaba de sentir celos. Recurrió entonces a una solución que le propuso, tiempo atrás, el centauro Neso. En cierta ocasión en que Hércules y Deyanira debían atravesar un río, acordaron el pase con Neso, el cual cobraba por trasladar a los viajeros de una orilla a otra. Mientras Heracles lo cruzaba a nado, Neso llevaba a lomos a Deyanira. Sin embargo, el centauro, al llegar a la orilla, intentó violar a la mujer. Heracles se apercibió de ello y lo mató de un flechazo. Sintiéndose morir, el centauro aconsejó a Deyanira que recogiese un poco de la sangre que salía de la herida y le dijo que constituía un potente filtro amoroso. Si lo aplicaba a las ropas de cualquier hombre, haría brotar o retoñar en él un amor perpetuo. En realidad, la sangre iba mezclada con el veneno mortal de la hidra de Lerna, con el que Heracles había untado sus flechas después de matar al monstruo, pero Deyanira no lo sabía. Heracles necesitaba ropas de sacrificador y envió a un sirviente a palacio para recogerlas. Deyanira untó la túnica con aquel filtro, mas cuando Heracles se la puso, la tela se adhirió a su piel y comenzó a quemarla. Sintiendo un dolor insoportable, Heracles intentaba quitársela, pero arrastraba con ella a la carne, dejando los huesos al aire. Casi despellejado y sintiéndose morir, Heracles llamó a su hijo Hilo y le encargó preparar una gran pira en la cumbre del monte Eta. Después, tendiéndose sobre aquella pira funeraria, le dio a Hilo dos encargos: prender fuego a la leña y casarse con Iole cuando él muriese. Hilo se negó a encender la hoguera y fue Filoctetes quien lo hizo, por lo cual recibió de Heracles, en agradecimiento, su arco, aljaba y flechas. Filoctetes sufriría después una terrible herida en el talón, por la mordedura de una serpiente, según unos, o por un accidente con las flechas de Heracles, untadas de veneno, según otros. Encendida la pira funeraria de Heracles, las llamas se hicieron cargo de su parte mortal, mientras su ánima subía al cielo del Olimpo para incorporarse a la asamblea de dioses. Deyanira, al saber que había provocado la muerte de su marido, se suicidó clavándose una espada. Zeus quiso incluir a Hércules en el grupo privilegiado de los 12 dioses, pero no vio la posibilidad de despojar a ninguno de ellos de su puesto para instalarlo a él. Procuró entonces la reconciliación de su hijo con Hera y ésta lo adoptó mediante una ceremonia de renacimiento, casándolo después con su hija Hebe. Desde entonces ejerce de portero en el Olimpo. En realidad, pese a ser adorado como dios en muchas partes de Grecia, solo lo fue como héroe en otras. Nunca llegó a ser considerado un dios completo, pues Homero había situado su sombra en el Hades y la autoridad del poeta era indiscutible. Heracles es más bien un título que un héroe único, un compendio de muchos reyes sagrados que representan la gloria de Hera, pues eso significa su nombre. Reyes sagrados elegidos anualmente por la suma sacerdotisa, presuntamente inmortalizados al final del año, cuando se presumía que su potencia vital decaía. Sacrificados de muy diversas maneras, ya fuese quemados vivos, arrojados desde un precipicio como Ícaro, muertos en un accidente de carro preparado como Layo, el supuesto padre de Edipo, mordidos por una serpiente o pinchados con una flecha envenenada en el talón. Antes del sacrificio, la reina debía despojarlos de sus ropas reales y vestirlos con la blanca túnica de lino, símbolo mortuorio. La resistencia se castigaría con el maltrato y las mutilaciones. El sucesor, principal encargado de la ejecución, heredaba el lecho y las armas de su predecesor. Filoctetes fue pues quien llevó a este Hércules a la pira, severamente drogado y maniatado, le prendió fuego y se casó después con la sacerdotisa reina, ya fuese Iole, Deyanira u otra.
Más tarde le tocaría morir a él también, punzado en el talón, aunque este Filoctetes concreto quizá tuvo mejor suerte, pues se precisó su ayuda en Troya. Estos recuerdos míticos se fueron desdibujando a medida que los reyes encontraron sustitutos y subterfugios para evitar la muerte, hasta que finalmente, con el triunfo del patriarcado, los sacrificios pasaron a ser de animales y ellos pudieron reinar durante toda su vida.